Después de esta introducción, damos inicio a nuestro panel ejecutivo. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este espacio tan valioso para compartir conceptos sobre economía circular y los retos del sector productivo hacia la sostenibilidad. La primera pregunta que me gustaría hacerle a nuestros expertos es: ¿qué papel juega la innovación en la economía circular? Y precisamente nos acompaña el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de mi país, y me gustaría que nos contestara un poco esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Sandra. Definitivamente la innovación juega un papel fundamental, no solamente en la economía circular, en toda nuestra vida diaria, en todos los procesos. Y esta década que estamos viviendo será la década definitivamente del cambio climático, donde los países hemos hecho un gran compromiso de ser carbono neutrales al año 2050. Tenemos un primer hito muy importante de esta década, que es nuestra actualización de la CNDC, y es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Este es un hito muy importante y es una autopista que debemos recorrer y que tiene varios carriles. Uno de ellos es la economía circular. Ya el solo hecho de que Colombia sea el primer país con una estrategia de economía circular en Latinoamérica y el Caribe, ya ahí tenemos una gran innovación. Y ahora, a partir de esto, tenemos que incluir la innovación en cada uno de los procesos empresariales. Y la economía circular definitivamente tiene en su centro la innovación. Se debe innovar en los procesos productivos para hacerlos mucho más eficientes, en nuevos productos que generen una menor huella ambiental. También debemos trabajar mucho en procesos de logística inversa que nos ayuden a recuperar los residuos. Y tenemos que hacer mayores esfuerzos en desarrollos técnicos que puedan hacer posible el uso de materiales reciclados para nuevos productos. Nuevas formas de hacer las cosas, reciclar el agua, recircular el agua. Por ejemplo, las empresas, y lo decía en horas de la mañana en uno de los foros, tienden mucho a usar nuestras fuentes en exceso, la energía en exceso, el agua en exceso, y aquí tenemos que comenzar a ser mucho más eficientes en el uso de nuestros recursos, que al mismo tiempo estamos protegiendo nuestros ecosistemas. Entonces, hoy la innovación hace parte de este nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, y como lo hemos visto en los últimos eventos internacionales y nacionales, aquí estamos hablando de una nueva globalización. La globalización del clima, que va a necesitar muchísima innovación, y en la economía circular pues está ahí en el centro, sobre todo este sector empresarial. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, por dar apertura a este panel, y nos gustaría saber sobre este tema de innovación, la ANDI, ¿en qué está trabajando? ¿Cómo podemos complementar esto que nos ha señalado el señor ministro? Bueno, primero gracias por la invitación. La innovación es un tema central en la competitividad. Históricamente ha sido uno de los temas en que el empresariado se ha centrado y que se considera vital, digamos, para un país más próspero. Centrándonos un poco en el tema de desarrollo sostenible, la innovación también es una de las mejores opciones justamente para tener una producción y un consumo sostenible, hoy recogido de manera muy acertada por el gobierno en la estrategia de economía circular. La innovación hoy en día juega un papel importante, por ejemplo, quiero referirme un poco al tema de envases y empaques, que es una de las materias de basura cero que nos reúne hoy, porque tenemos que repensar los envases y empaques que ponemos en el mercado. Y ahí hay muchas oportunidades. Nosotros tenemos un proyecto más grande del país, 27 sectores, se llama Visión 3030, para la gestión de envases y empaques. Y obviamente hemos visto un esfuerzo muy importante del país para cerrar el ciclo. Pero la innovación es el punto. Ustedes mañana tenemos una junta donde vamos a presentar el plan de innovación, que por donde vamos a empezar. Tenemos que empezar a repensar si requerimos esos envases y empaques, qué materiales ponemos en el mercado y cómo los vamos a reciclar, cómo podemos reducirlos, cómo podemos inclusive cambiar el tipo de productos o cómo adaptamos los productos, cómo innovamos también en la manera de vender. Por ejemplo, podríamos tener y relacionarnos con las oportunidades para reusar envases y empaques, para no tener que usarlos y tirarlos, sino tener, por ejemplo, repuestos. Entonces, la innovación es un tema central. Creo que eso nos lleva a trabajar con las universidades, con centros de pensamiento,
que nos tienen que ayudar a avanzar para ser más competitivos y más limpios. Muchísimas gracias. Y Santiago Jaramillo, sobre este tema de la innovación socia, ¿cómo viene avanzando? Sandra, gracias por la invitación a este panel, a Softis, y felicitaciones por su certificación Basura Cero. En Socia venimos trabajando el tema de la innovación hacia la economía circular porque somos unos convencidos de la necesidad de acompañar al Estado en esta transición que requiere la sociedad del modelo de economía lineal a la economía circular. Al igual que la Andy, como lo comentaban hace un momento, también participamos con un plan colectivo de gestión de envases y empaques que desarrollamos con otra organización que se llama ACI. El plan se llama REPAC. Es muy importante el tema de la innovación para lograr el cometido de la economía circular. Es el paradigma a partir del cual se puede lograr realmente esa transición. Ya Carlos Herrera y el ministro lo han mencionado, el punto de partida tiene que ser el ecodiseño. Durante mucho tiempo hemos trabajado para tratar de solucionar algunos de los problemas de la sostenibilidad con la economía del reciclaje. Y el reciclaje es muy importante, por supuesto que sí, ayuda a disminuir la cantidad de materiales que están llegando a relleno sanitario y los está manteniendo dentro del ciclo productivo, pero muchos de los materiales no se logran reciclar por dos aspectos fundamentales. Uno, porque no fueron concebidos desde el inicio para poder continuar en el ciclo productivo, es decir, fueron concebidos para que cumplieran su propósito para el cual fueron diseñados, pero no se pensó en la facilidad de cómo desensamblarlos de manera fácil, que no consumiera mucha energía. Entonces ahí tenemos un gran problema y tiene que ver con el ecodiseño. El otro problema por el cual no logramos mantener mayor cantidad de tiempo los materiales dentro del ciclo productivo es por temas de cultura circular, ¿cierto? Las personas lo saben y las organizaciones muchas veces también se preguntan qué separo, qué no separo, cómo lo separo y para qué lo separo si después lo va a juntar el camión, ¿cierto? Hemos tenido siempre ese paradigma. Entonces, el tema del ecodiseño y relacionado con la innovación se vuelve fundamental para que aquello que estamos poniendo en el mercado se conciba para que fácilmente se pueda reintroducir al ciclo productivo luego de que fue consumido por el usuario. Bueno, precisamente Santiago ha dado el punto, necesitamos no solamente innovación con grandes tecnologías, sino también innovación social, ¿no? Creo que es uno de los puntos fundamentales para alcanzar esta transición hacia la economía circular. Y en esta pregunta nos acompaña Guillermo Tejero de Brigano Urrutia, una consultora global que es experta en estos temas de innovación. Cuéntanos un poco, Guillermo, ¿cómo ves este tema del papel fundamental de la innovación en esta transición hacia la economía circular? Muchas gracias, Sandra, y por esta invitación, por la oportunidad de compartir con los demás panelistas y felicitaciones también a Softis por ese gran logro. La innovación, sin duda alguna, como lo han comentado los colegas panelistas, es una de las palancas fundamentales y necesarias para desplegar todos los procesos necesarios para alcanzar la economía circular y más allá para alcanzar la transición hacia nuevos modelos de desarrollo social, económico y ambiental. Y desde ese punto de vista, uno podría decir que la innovación en el marco de la economía circular tiene tres grandes pilares. El primero es que, como ya lo han comentado los panelistas, pues se requiere una innovación desde el punto de vista del producto, de la reincorporación efectiva al ciclo, pero también hay una innovación importante a revisar y es desde el punto de vista del desarrollo de nuevos modelos de relaciones y de los negocios entre los distintos agentes que forman la cadena de la circularidad. En la cadena de la circularidad existen muchos agentes que participan directa e indirectamente en la consecución de un modelo de circularidad, que necesitan identificar cuáles son sus papeles, sus prioridades, sus fortalezas, sus debilidades, para que el modelo pueda funcionar de forma tal que efectivamente todos busquen ese mismo fin, y para cerrar el famoso círculo necesitamos, por supuesto, innovar en la forma en la cual nos aproximamos a los modelos de negocio. También hablamos de la innovación, y este particularmente es uno de los puntos más importantes para nosotros como abogados, que es la innovación normativa. Cuando nos aproximamos al análisis
desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista del marco normativo, encontramos que el marco estaba diseñado fundamentalmente para, como lo decía Santiago, la economía lineal, ¿cierto? Y cuando nos encontramos en los procesos de innovación, a veces encontramos que hay una serie de barreras, incluso regulatorias y normativas, que no impiden que los procesos de la economía circular se lleven a cabo como corresponde. Entonces también hay un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la innovación para la transformación del marco normativo para que potencie el proceso de la circularidad y fomente el cambio que se requiere. Y finalmente hay una tercera dimensión de la circularidad, de la innovación en circularidad, que es básicamente el que ya han comentado los colegas y que tiene que ver con la búsqueda de las nuevas soluciones desde el punto de vista tecnológico que permiten descubrir, desarrollar o modificar todos los procesos actuales de producción y consumo con los cuales se trabaja hoy en día en la sociedad. Y aquí evidentemente que hay un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la investigación y desarrollo de productos y servicios para pensarnos en este modelo de circularidad y llevarlo a la práctica muy rápidamente. Gracias, Guillermo, por darnos como todas estas primeras pinceladas sobre lo que requerimos para alcanzar la economía circular y cómo precisamente la innovación no solamente es en estas tecnologías, sino en los nuevos modelos de negocio que requerimos para reducir los impactos de nuestras operaciones en el sector productivo y todo lo que implica el engranaje de la sociedad para alcanzar que cada uno de estos eslabones no se rompa en la cadena. Precisamente vamos con uno de los eslabones que siempre discutimos muchísimo, que es acerca del tema social. Y es por esto la pregunta que nos convoca a continuación. ¿Cuál es el impacto social de la economía circular? Y precisamente pedimos a Carlos Herrera de la ANDI que nos hable un poco acerca de esto. Ustedes que son un gremio y que precisamente tienen que interactuar con diferentes sectores económicos del país. Bueno, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Nosotros percibimos todo este tema de la economía circular como una gran oportunidad para negocios y para empleo. Desde ese punto de vista, el tema social debe ser un ganador de la economía circular. Siempre tenemos que algunos negocios que no hacíamos, por ejemplo, botando las cosas a los rellenos sanitarios, al evitar que lleguen al relleno se van a generar nuevas oportunidades. Por ejemplo, el esfuerzo de Sofi de ser basura cero generó nuevas oportunidades de negocios, porque en algún lado tienen que ir esos residuos. Entonces nosotros primero vemos muchas opciones de negocios. En Colombia tenemos un avance moderado en el tema de envases y empaques. Tenemos muy poquito en materiales de construcción, más poquito aún en todo el tema de residuos orgánicos. Entonces, cuando uno lo mira desde el punto de vista de las oportunidades sociales, son oportunidades de empleo, de empresas, de emprendimientos. Por otro lado, en programas como el que contaba Visión 2030, tenemos una gran responsabilidad. Los recicladores hablan de 60.000 personas en situación vulnerable que pueden mejorar su calidad de vida a partir de la economía circular. Cuando el ministro aquí presente sacó la estrategia e impulsó todas las normas que tuvimos en diciembre de envases y empaques, lo que creó fue un escenario para mejorar la calidad de vida muy de fondo de los recicladores. ¿Por qué? Porque muchos de los plásticos, por ejemplo, que hoy no reciclamos, tenemos que recogerlos. Entonces puede ser una nueva fuente de ingresos de ellos. Además, como hay que cerrar el ciclo de estos materiales, muchos de estas cooperativas o de asociaciones de pequeños empresarios, pequeños recicladores, pueden hacer parte de ese trabajo. O sea, no solo van a hacer mangueras y madera plástica, sino como ayudar a que hagan productos más sofisticados. Entonces, creo que la economía circular es una gran oportunidad social de inclusión y de generación de empleo. Muchísimas gracias, Carlos. Y precisamente Santiago, ustedes que, como lo señalaba, 60 años trabajando en todo esto de la gestión social y ambiental en el país, ¿cómo ves este tema de los impactos sociales de la economía circular? Totalmente de acuerdo con Carlos Herrera hace un momento. Primero, una fuente importantísima de generación de empleo a partir de las oportunidades que ofrecen los nuevos modelos de economía circular. Si lo pensamos en el marco de lo que es el diagrama mariposa que nos plantea la Ellen MacArthur para abordar los temas de la economía circular, ¿cierto? Unos ciclos técnicos y unos ciclos biológicos. Entonces, cuando uno se mete en el ciclo técnico, pues tradicionalmente lo que hemos tenido en la cabeza es el reciclaje, y vuelvo, insisto, el reciclaje es muy importante, pero dentro del ciclo técnico es quizás la última de las alternativas, porque digamos que estamos convirtiendo los residuos en commodities, me refiero nuevamente entonces a plástico o a metales
o a papel para volver a fabricar productos, ¿cierto? Pero antes de eso tenemos muchísimas oportunidades que tienen que ver con el reuso, la reparación, la virtualización, un montón de alternativas de negocio que le saquen mayor valor económico a los subproductos o a los residuos industriales. Entonces allí tenemos una oportunidad de trabajo bastante importante y de generación de empleo. Adicionalmente, el fortalecimiento de esas cadenas de reciclaje, porque esos materiales pues están colocándose en todo el país, ¿cierto? Están contenidos en productos de consumo masivo, como puede ser el tema de envases y empaques que se refería también Carlos hace un momento, pero en muchísimos otros productos, ¿cierto? Entonces, no todas las localidades, no todos los municipios del país tienen las posibilidades de hacer las transformaciones y de reincorporar esos materiales. Entonces, la base de organizaciones recuperadoras de materiales y que estos materiales puedan llegar a los centros de transformación es fundamental, y allí entonces importantísimo el trabajo que durante muchos años ha desarrollado Fundación Socia y muchas otras organizaciones en el país de generar esas cadenas de reciclaje. Y me voy a referir a un tema adicional con un impacto social muy importante de la economía circular, y es el tema de lo que nosotros en Socia llamamos la cultura circular, ¿cierto? Es gran parte de lo que tenemos que ir logrando en el país, porque en Socia lo concebimos como un tema de planeación desde la sostenibilidad, lo que pasa en el aguas arriba, el tema de ecodiseño, que no generemos productos que rápidamente vayan a terminar en residuos que no se puedan aprovechar, y tenemos un mundo que llamamos el aguas abajo, cuando ya se generó el residuo, cómo cerrarle el ciclo. Eso lo hemos hecho durante mucho tiempo con el reciclaje, pero para que esos dos mundos funcionen bien necesitamos el eslabón que los una, que es la cultura circular, ¿cierto? Y aquí entran los temas de producción sostenible. Entonces, las organizaciones, cómo vamos haciendo esas transformaciones sociales en cuanto al ecodiseño, la producción limpia, el análisis de ciclo de vida, los análisis de indicadores de circularidad. Y a nivel individual, como consumidores, el consumo responsable, comprando solo lo necesario, que sepamos separar adecuadamente los materiales, porque entendemos desde el convencimiento que todavía tienen oportunidad de reintroducirse al ciclo productivo. Cómo cambiamos el chip para que dejemos de pensar en ser tanto propietarios de los productos y más bien seamos consumidores de servicios, de tal forma que se vaya generando toda esa transformación cultural que permita lograr el cometido y ese impacto social de la economía circular. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Quiero contarles un poco acerca de la certificación que entregamos a Softis el día de hoy en categoría oro. Nosotros también ya cuantificamos nuestros impactos sociales. Tenemos en este momento más de 300 auditores internos graduados a nivel nacional y estamos llegando a más de 30 compañías muy grandes, así como Softis en el país, donde efectivamente hemos llegado a más de 150.000 personas transformando esta cultura hacia reducir los impactos que genera el envío de residuos a los rellenos sanitarios en el país. Y es por eso que, señor ministro, queremos plantearles esta pregunta. Es ¿por qué Colombia le apuesta a la economía circular? Fuimos pioneros con Estrategia Nacional de Economía Circular en Latinoamérica, y ahí han venido otros países generando sus propias estrategias, como México, como Ecuador, con el Libro Blanco del Ecuador, Chile, entre otros, y siendo Colombia, como siempre, ese pionero en estos temas de sostenibilidad y de innovación. Entonces queremos preguntarle, señor ministro, ¿cuál es la clave para alcanzar las metas proyectadas, siendo Colombia líder en la región en materia de circularidad? Bueno, Sandra, muchas gracias. Yo creo que la primera respuesta a esto, la clave para alcanzar cualquier objetivo, cualquier meta, es la voluntad, la disciplina y el rigor. Y Colombia ha demostrado que tiene rigor técnico, que tiene disciplina, y ahora en este plan de desarrollo del gobierno nacional, el componente de cambio climático, de medio ambiente es muy importante. No solamente por una voluntad del líder del gobierno hoy, que es el presidente Iván Duque, sino también por un compromiso que tienen todos los sectores del Estado hoy en esta lucha contra el cambio climático. Y la economía circular es una apuesta de esa GNDC, de esas contribuciones y de esa disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos que tener al 2030 y al año 2050.
Y la estrategia de economía circular, como decíamos, juega un papel clave para alcanzar esa meta. La eficiencia en los procesos productivos reduce nuestra huella. Y todo el trabajo que podamos desde esta estrategia de economía circular va a ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a reducir nuestra huella de carbono, que hoy es la meta más importante que tenemos como país. Y que, como decía, en el camino, en esa gran autopista, ahí tenemos uno de esos carriles que es la estrategia de economía circular y que va a ayudar notablemente a la reducción de emisiones. Pero más allá de eso, quiero retomar palabras de mis compañeros y el impacto social, el impacto que va a tener una estrategia de economía circular y de reducción de emisiones en la economía es inmenso. Un impacto social enorme, nuevos modelos de negocio, nuevos sectores desarrollándose, innovación, nuevas cadenas de aprovechamiento. Vamos a tener empresas de reparación, empresas de reciclaje, de aprovechamiento, de productos basados en materiales utilizados. O sea, la nueva dinámica es muy importante y es por eso que el mensaje siempre que le digo al sector es: estamos en un nuevo modelo y tenemos que avanzar en él con innovación, con compromiso y con voluntad. Y la economía circular hace más competitivas nuestras empresas mientras se protege al mismo tiempo nuestro capital natural. Y Sandra, 3 temas clave que quiero dejarles hoy también como reflexión. Innovación normativa, lo mencionaban ahora los compañeros en el panel. Aquí estamos trabajando desde el Ministerio para que ese nuevo marco normativo esté acorde a lo que está haciendo y cómo se está desarrollando el sector empresarial, entre otros, por supuesto. Estamos trabajando en un marco normativo moderno. Presentaremos en los próximos días para la legislatura del segundo semestre la ley de crecimiento limpio, que va a tener muchos incentivos y en especial en estos temas y en esta estrategia de economía circular. Segundo, trabajar con los territorios. Seguimos con mesas regionales de economía circular, presencia territorial. Cada región de nuestro país tiene una cultura diferente, tiene sectores de la economía que se mueven diferente y es clave poder hacer parte del territorio. Y tercero, educación ambiental, cambio de hábitos. No es solamente de manera mecánica hacer procesos, sino comprender, entender. Y para eso, en el mes de julio vamos a estar lanzando la Escuela Nacional Ambiental, que en uno de sus componentes, de sus módulos, tiene la economía circular en todos los sectores y que vamos a comenzar a trabajar en esto desde la primera infancia, jóvenes, adolescentes, sector empresarial, organismos internacionales y bueno, incentivar muchísimo más la apropiación de estrategias de economía circular, de reusar, de reducir, de reciclar en nuestros hogares para poder también trabajar en esa reducción de nuestra huella de carbono, la huella individual. Entonces aquí creo que tenemos grandes oportunidades, un gran reto y lo más importante, voluntad del gobierno para que Colombia siga siendo líder y logre su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, además de que nuestro sector juegue un papel preponderante en la reactivación económica. Señor ministro, nuestra organización Basura Cero Global coincidimos en muchas cosas de las que ha señalado y ha puntualizado. Nosotros hablamos muchísimo de la conciencia ambiental como esa unión entre el conocimiento, por eso todos estos espacios para compartir son fundamentales, y la voluntad, porque la voluntad pues, se requiere canalizar todos estos esfuerzos y por supuesto las alianzas, que es el ODS número 17, es el que nos va a permitir alcanzar estas metas que nos hemos planteado. Entonces, en lo que podamos también trabajar de manera conjunta, estaremos prestos a ir por esa senda y creemos que las metas son ambiciosas, pero son absolutamente alcanzables. Es por eso que invitamos a Guillermo que nos cuente un poco acerca de cómo ves este tema, esta transición para alcanzar estas metas que se ha planteado de manera ambiciosa el gobierno nacional con la primera estrategia latinoamericana y del Caribe en esta materia. Gracias, Sandra. Sí, efectivamente, Colombia avanzó de forma muy significativa con la publicación de la primera estrategia de economía circular en la región, que ha sido tomada como ejemplo y considerada por muchos
otros países para el propio desarrollo normativo de política pública que han venido desarrollando. Nosotros hemos tenido oportunidad en Brigalow Urrutia de compartir con varios colegas en esta discusión de la economía circular y de la política, y básicamente concordamos con lo que en nuestra política nacional se definió como los vehículos de la economía circular. Alcanzar la economía circular, el señor ministro Carlos lo acaba de mencionar, requiere fundamentalmente un esfuerzo desde el punto de vista de la concienciación ambiental, que debe, por supuesto, permear todas y cada una de las estructuras desde el punto de vista de la conciencia de las personas para preferir productos y servicios que puedan reintegrarse fácilmente al círculo, pero también, obviamente, pues, todo el tema de la innovación que ya se mencionó, todo el tema de lo normativo. Es decir, yo creo que aquí, digamos que desde el punto de vista de los vehículos, debo insistir en la necesidad de que los modelos de negocio transiten hacia desde la innovación hacia la incorporación de la economía circular como un valor fundamental dentro de sus estrategias de negocio, y que rápidamente entendamos desde el punto de vista de los privados y el desarrollo, digamos, de las actividades económicas que necesitamos de la economía circular desde un imperativo de responsabilidad ambiental y social que tiene escala planetaria. Creo también, y estoy de acuerdo con el vehículo, digamos, que está mencionado en nuestra política, que tiene que ver también con la actualización y la puesta a punto de lo que ya nosotros en nuestra legislación ambiental conocemos como la responsabilidad extendida del productor. Este es un mecanismo muy interesante y muy importante que desde el punto de vista normativo nos ha permitido fomentar la reincorporación de los materiales al ciclo y empezar a pensar de una forma diferente. Por supuesto, desde el punto de vista de las normas, esta responsabilidad extendida requiere que el productor se preocupe por el destino final del producto que pone en el mercado, y en esa medida también exige que haya conciencia e innovación y fomenta desde el punto de vista normativo, particularmente los cambios de los que estamos hablando. Y otro vehículo que es importantísimo para lograr estos cambios actitudinales es el consumo sostenible. Entender la circularidad del modelo sin entender a la demanda es imposible. Si la demanda no empieza a exigir que los productos y servicios sean efectivamente reciclables o que tengan vocación de reincorporarse rápidamente al ciclo, vamos a continuar en la misma senda. La demanda y la concienciación de la demanda y la exigencia de la demanda por hacerse con nuevos productos y servicios que sean efectivamente sostenibles es muy importante. Y en esta discusión también, por supuesto, y lo menciona el señor ministro, creo que está la discusión de los incentivos, que entiendo vamos a tocar más adelante, Sandra, en detalle. Vamos precisamente a abordarle la siguiente pregunta. Y para cerrar este tema de la clave, ¿cuál es la clave para alcanzar las metas que nos hemos planteado en la economía circular? Y yo creo que lo que señalaba el señor ministro de la territorialización de la economía circular, es decir, llegar a todos los rincones del país con este nuevo entendimiento del cierre de ciclo de materiales y potencializar todos estos recursos que tenemos en el país. Invito a Santiago a que nos cuente cuál sería esa clave, ustedes con esta experiencia territorial nacional que tienen. Muy bien, creo que han planteado claramente los factores claves para lograr las metas, tanto el señor ministro como Guillermo. Han hablado de un marco normativo, han hablado de la importancia de la educación y de la cultura circular o de la cultura ambiental, han hablado de la importancia de la innovación para que generemos modelos de negocio que realmente aporten a la economía circular. Yo adicionaría dos componentes adicionales. Uno tiene que ver con la internalización de las externalidades ambientales. ¿A qué me refiero? Que situaciones como que termina siendo muchas veces más económico disponer un residuo, más económico lo voy a poner entre comillas, disponer un residuo en un relleno sanitario que buscarle otra salida. Ese tipo de cosas hay que solucionarlas, ¿cierto? Es un problema de economía ambiental, estamos hablando de economía circular. ¿Cómo internalizar las externalidades ambientales? Que los consumidores paguemos realmente lo que debemos pagar por los productos y los servicios que consumimos, de tal forma que en lo que estamos pagando esté asegurado
su disposición final adecuada y que dé vía libre a esos modelos de negocio innovadores que estamos planteando, ¿cierto? Porque técnicamente los modelos de negocio pueden ser muy interesantes, pero tienen, digamos, un competidor perverso que es la disposición final, que termina siendo más económica en términos monetarios solamente, no es económica en los términos sociales y en términos ambientales. Entonces me parece fundamental solucionar esos temas. Uno de esos mecanismos es la responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Que ya lo mencionó hace un momento Guillermo, cómo se le está buscando la salida a ciertos tipos de materiales para que no terminen en un relleno sanitario o mal dispuestos. Y el otro factor clave, que sé que se viene trabajando, pero que sí lo menciono, es contar con un sistema de información sobre todas las etapas de la economía circular, desde la extracción de la materia prima, el procesamiento, el consumo y el cierre del ciclo. Sé que se está trabajando, ya el TANE nos ha compartido los primeros reportes de economía circular, pero también sabemos que el mundo del reciclaje es un mundo que ha sido muy informal. Necesitamos robustecer, fortalecer esa información para que las decisiones que vayamos a tomar sean cada vez más informadas y podamos tener mejores indicadores de circularidad. Muchísimas gracias, y efectivamente este tema de la información es fundamental para la toma de decisiones, no solamente de los gobiernos. Nosotros lo manejamos a las escalas de las compañías, en este caso como Softis, y cómo esos indicadores pueden ser validados por terceros como Icontec. En este tema de los incentivos y viendo todo este esfuerzo que está haciendo el sector productivo del país, nos gustaría conocer un poco más de cómo ustedes consideran que estos incentivos pueden potencializar las iniciativas de la economía circular. Entonces voy a invitar a Guillermo que nos cuente un poco este contexto de acuerdo a la experiencia global como asesor internacional. Muchas gracias, Sandra. Sí, efectivamente tenemos una discusión muy importante desde el punto de vista de la promoción de los cambios actitudinales, normativos, económicos y políticos que se requieren a efectos de implementar el modelo de circularidad en la cadena productiva y obviamente hacer esa transición de una forma tal que las personas, las empresas, los gobiernos sientan que se están generando los réditos de capital desde el punto de vista ambiental y social que hoy se exigen, por ejemplo, desde una perspectiva de verificación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o el ESG, que está en este momento muy en boga. La teoría, digamos, de los incentivos nos ha enseñado en sostenibilidad una cosa muy importante, y es que en el diseño de la política pública, si bien es importante que tengamos un sistema de comando y control fortalecido y que tengamos a través de la innovación en el mecanismo de política pública nuevas ideas e integremos, digamos, al sistema normativo nuevas formas de control para, digamos, de alguna manera completar esa preocupación que dice Santiago de integrar, digamos, las externalidades negativas del ciclo lineal y volverlo circular por vía de comando y control. También entendemos hoy, y creo que es claro para todos los que trabajamos en estas materias, que esa parte del comando y control no es suficiente. Digamos que la sostenibilidad no se construye solamente a partir de la coacción. Se requiere incorporar mecanismos de incentivo para lograr los cambios actitudinales y de proceso necesarios que estamos esperando. En otras jurisdicciones hemos visto grandes avances, y es importante simplemente y de manera muy breve indicar que los incentivos pueden ser de carácter tributario, no tributario, normativo, de carácter social, regulatorio, educativo, es decir, hay muchas tipologías de incentivos que normalmente deben acompañar la implementación de una política pública como estas, y que entendemos pues hoy en día están en la mesa de trabajo del señor ministro, y estamos pues muy ansiosos y a la espera de las nuevas noticias en estas materias, como nos lo acaba de anticipar. Bueno, y Carlos Herrera, una persona que ha liderado mucho estos temas de sostenibilidad, ¿cómo ves este tema de los incentivos? Nosotros llevamos prácticamente más de 2 años con esta estrategia que ha sido validada en mesas técnicas. ¿Cómo el sector productivo que representas espera el tema de los incentivos para esta transición hacia la economía circular? Gracias, Andrés. Una pregunta interesante, porque no puedes dejar de ver los incentivos sin ver la situación fiscal que tiene el país. Entonces, una pregunta que uno dice, bueno, ¿de dónde sale la plata de los incentivos? ¿Los impuestos de quién no van a tomar?
o qué no vamos a pagar. Entonces nosotros no estamos pensando realmente en un marco, bien decía Guillermo, en un marco de incentivos económicos, porque realmente la situación del país no lo da. Lo primero que diría que incentivo, hay que revisar más que los incentivos. En primer lugar es qué tipo de medidas, por ejemplo, frente a la ambición que la acompañamos y felicitamos al gobierno por esa meta que fijó el ministro Carlos Eduardo y el presidente del 51%, el tema más complejo va a ser controlar la deforestación. Entonces, la pregunta es, ¿qué incentivos se están dando sectorialmente que promueven la deforestación en Colombia? ¿Por qué no quitamos esos incentivos? Sería el primer paso. Una segunda línea que sería interesante para nosotros, y aquí que con Santiago compartimos el tema de los envases y empaques, que sería para nosotros un incentivo importante. Y es distinto, y Guillermo habló con mucho juicio de estos temas. Una de las grandes preocupaciones de las empresas que estamos metidos en gestionar, por ejemplo, los residuos de envases y empaques, es la competencia desleal. En un país como España hay 12.000 empresas en el programa de envases y empaques, solo hay uno. Y aquí creo que vamos por 1.000 y pico. Entonces la pregunta es, ¿qué mejor incentivo para empresas que están cumpliendo que se busque amablemente, te digo en la primera instancia, a los que no están y todos tengamos como una mesa de billar las mismas reglas? Porque si no, las empresas que están metidas, sobre todo las pequeñas, pierden competitividad. El otro incentivo también para nosotros muy importante, fíjate que es un poco diferente, si Guillermo tenía razón, es la certidumbre jurídica, o sea, reglas claras y estables. El Ministerio ha trabajado muy justamente, pero hace un rato, antes del anterior panel que estaba con el ministro, estábamos hablando de unos proyectos de ley del Congreso que algunos congresistas insisten y que desdibuja la estrategia de economía circular, el plan que va a lanzar con mucho juicio el gobierno de plásticos de un solo uso, la norma de envases y empaques. Entonces, para nosotros un incentivo para el sector productivo es que las reglas se mantengan en el tiempo y que no sean alteradas, digamos, por vicisitudes y podamos trabajar. Entonces, sería nuestra visión de los incentivos hoy en día. Bueno, y ya para finalizar, señor ministro Carlos Eduardo Correa, muchísimas gracias por este espacio. Queremos invitarlo a que nos cuente un poco acerca de, en este momento de reactivación económica, que debemos reconocer que estamos en un momento complejo del país. ¿Cómo observa usted todos estos esfuerzos que está haciendo la industria nacional y los invierten en el país para alcanzar esta transición a la economía circular y el trabajo que está haciendo el gobierno en este sentido? Entonces le invitamos a que cierre este panel y nos cuente un poco sobre estos avances que esperamos pronto para el país. Muchas gracias, Sandra, y a mis compañeros de panel, felicitaciones y gracias. Tengo muchísimas cosas que decir, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. Aquí tenemos un tema importante de incentivos, de marco normativo, por ejemplo, la responsabilidad, por ejemplo, el código de colores que acabamos de lanzar en el mes de enero para promover el reciclaje en la fuente, es uno de los hitos importantes en la economía circular, la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques para potenciar la recuperación de estos materiales que todos ustedes se han referido el día de hoy. Tenemos el plan de plástico para promover un enfoque de economía circular en estos productos. Y próximamente quiero referirme a dos temas que vienen, de hecho son más a los que ustedes han mencionado. Uno de ellos es la norma de residuos de construcción y demolición, que próximamente ya estará esa norma. La norma de reuso de agua, que será muy importante para la industria próximamente, y estoy hablando de próximamente, en los próximos 30 días ya debemos tener estas normas finalizadas. Aquí sucede algo y escuchaba ahora a los compañeros decían, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro? Yo creo que tienen razón. Estamos viviendo de manera acelerada la apropiación de un nuevo modelo. Y acá desde el Ministerio precisamente esa es la ruta que tenemos para poder tener ese marco normativo innovador, moderno. Por eso estamos tratando de que sea mucho más rápido, que podamos sacar este tipo de normas, de leyes, y creo que vamos por un buen camino. Tenemos que ser más rápidos, el sector privado tiene que ser más rápido. Hay una parte del sector privado que está haciendo un trabajo extraordinario, todavía tenemos un pareto, el 20% de las empresas están haciendo el 80% del trabajo. Tenemos que ampliar más esa base, tenemos que llevar buenas prácticas a las pymes y a las medianas empresas, no solamente a las grandes empresas que hoy tienen mayores capacidades técnicas y humanas para poder implementar una estrategia de estas.
Entonces, un llamado a todo el sector empresarial a que podamos apadrinar a las pequeñas empresas a través, por supuesto, de los sectores, de los gremios, para que también las pequeñas empresas entren en este nuevo modelo de desarrollo e implementen estrategias de economía circular. Ya estamos en cursos de economía circular con el SENA para divulgar conocimiento y habilidades. Algo muy importante que alguien mencionó, sistema de información de economía circular, mucha data para poder tener información e indicadores que nos permitan tomar mejores decisiones y tener mejores estrategias. Ya en trabajo con el DANE para conocer así los avances como país en productividad de recursos y algunos incentivos desde el Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Comercio para desarrollar proyectos de promoción de economía circular a través de Impulsa. En el mes de julio estaremos presentando la Ley de Crecimiento Limpio y ahí estamos incluyendo artículos importantes para promover la responsabilidad extendida del productor, el aprovechamiento de residuos, promover mercados para los residuos y dos temitas que si bien no hacen parte de esta estrategia de economía circular son claves. Y lo mencionaba Carlos ahora, el tema de deforestación, que es una de las principales preocupaciones que hoy tenemos y que afecta más las emisiones de CO2. Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, Carlos, en un decreto que saldrá en los próximos días, que es el decreto de no maderables del bosque, y es precisamente enseñarle a las comunidades cómo usar de manera sostenible el bosque, que tiene mucho más beneficio usando los no maderables del bosque que talando un árbol. Este será un decreto de un gran impacto, sobre todo en la zona de bosque, en la Amazonía colombiana. Y nos va a ayudar muchísimo a avanzar en eso. Por supuesto, aquí necesitamos mucha capacitación, comunicación, presencia territorial, acompañamiento e incentivos como los que estamos creando, que son los incentivos de pago por servicios ambientales, que ya vamos a construir un proyecto tipo para poder generar incentivos también a las comunidades que estén trabajando en estrategias de economía circular y que podamos nosotros también incentivar, como por ejemplo lo que hicimos en San Andrés hace poco, más de 54 toneladas de residuos, y aquí estamos hablando de residuos, estamos hablando de llantas, de neveras, de computadores, que llevaban hasta más de 10 años en la isla. ¿Cómo se hizo eso? Por supuesto, pues con las comunidades en general, pero también con más de 300 familias que hoy hacen parte del programa de incentivo de pago por servicios ambientales luego del paso del huracán Iota. Y ahí seguimos trabajando en limpieza de playas, en proyectos de recicle de diferentes residuos. Y bueno, creo que será un camino importante. Ya a través de una normativa moderna lo estamos haciendo y hoy pues qué bueno poder compartir algo de esto en lo que ya vamos avanzando desde el Ministerio y por supuesto lo más importante, de la mano del sector privado, de la mano de la academia y de nuestro Sistema Nacional Ambiental, que ya todos nuestros 5 institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, el Humboldt, el SINCHI, el INVEMAR, el IDEAM, el IAP, están trabajando también con un propósito que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la carbono neutralidad y por supuesto el compromiso que tenemos con la protección del planeta. Entonces, dejarles ese mensaje y esa reflexión el día de hoy y agradecerles por este espacio. Tenemos un gran desafío y entre todos vamos a poder salir adelante con ese propósito. Muchas gracias, señor ministro, y a todos nuestros panelistas por esta conversación que nos ilustra sobre este tema que creo que nos apasiona a todos y que es clave para cumplir las metas en sostenibilidad que nos hemos trazado desde los diferentes sectores del país. Muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando al final de nuestro evento. Quiero agradecer a Gonzalo por habernos acompañado, a todos los que se han interesado en nuestro modelo de sostenibilidad, muy especialmente a todos nuestros invitados especiales. Espero que Softis Colombia se vuelva un modelo de inspiración para todas aquellas compañías que están en el proceso de certificarse. Muchas gracias y hasta la próxima.
Felicitaciones a Softis por este merecido reconocimiento. Gracias a todos nuestros invitados por su participación y a ustedes quienes están viendo la transmisión, gracias por acompañarnos y ser parte de este evento que esperamos que sea el primero de muchos más en los que se hable y se promueva la innovación sostenible como parte de la actividad empresarial responsable en Latinoamérica y el mundo. Nos vemos pronto. Gracias.